Bienvenidos a este profundo análisis. A ver, lo que vamos a explorar hoy es algo que parece sacado de una película de ciencia ficción, pero les aseguro que no lo es. No estamos hablando de teorías de conspiración de algún rincón oscuro de Internet. Es historia pura, documentada y ocurriendo literalmente frente a nuestros ojos. Imagínense esto. En mayo de 2026, la puerta de una bóveda gubernamental gigantesca, que estuvo sellada a cal y canto durante décadas, de repente se abre de par en par. El gobierno de Estados Unidos inició la mayor desclasificación masiva de archivos secretos de toda su historia. Así que sin más rodeos, vamos a sumergirnos de lleno en esta información oficial y a desentrañar el verdadero iceberg investigativo que acaba de salir a la luz. Y todo este revuelo gira en torno a esta monumental pregunta. ¿Estamos realmente solos en el universo? Es la gran interrogante que nos ha volado la cabeza desde que empezamos a mirar hacia las estrellas. Pero bueno, la diferencia es que ahora ya no dependemos solo de debates filosóficos para intentar responderla. Los documentos oficiales del Pentágono que los investigadores acaban de analizar sugieren que la respuesta podría estar literalmente a un clic de distancia. Entremos a la primera parte de nuestro recorrido, la gran desclasificación. Para entender lo que pasó ese segundo fin de semana de mayo de 2026, cuando el portal oficial del gobierno colapsó por el enorme tráfico mundial, primero tenemos que actualizar nuestro vocabulario. Olvídense de la palabra ovni, eso ya es cosa del pasado. El gobierno ahora utiliza el término FANI, es decir, fenómenos anómalos no identificados. Y ojo, porque este cambio no es solo estético, es un antes y un después. Nos demuestra de manera impecable cómo este tema pasó de ser un tabú lleno de burlas a convertirse en un asunto de extremo rigor militar y científico. Ya no estamos hablando de luces borrosas, hablamos de anomalías físicas registradas por radares que cuestan millones de dólares. Y hablando de esos registros, hay un número que se nos tiene que quedar grabado. 161. Esa es la cantidad exacta de archivos oficiales que se publicaron en el portal en este primer lote, con datos del FBI, del Pentágono y de sensores militares. Pero, y aquí viene lo interesante, los investigadores más meticulosos notaron algo rarísimo de inmediato. Resulta que el conteo original era de 162 archivos. Justo antes de que el público pudiera hacer descargas masivas, un documento simplemente se esfumó de la red. ¿Qué demonios contenía ese archivo número 162? Ese es un gran misterio con el que apenas estamos empezando a lidiar. Pero vamos a enfocarnos en lo que sí se pudo ver, porque la evidencia que quedó en la superficie ya es para volarnos la cabeza. Según estos registros, durante las misiones Apolo 11 y 17, los mismísimos astronautas reportaron luces brillantes y estructuradas volando junto a ellos en el vacío del espacio. Y el propio Pentágono admite que no sabe qué son. Luego tenemos datos de inteligencia militar alucinantes. En 2023, rastrearon un objeto sobre Siria, descrito como una pelota saltarina, moviéndose a 777 km por hora y haciendo giros en seco de 90 grados, sin desacelerar ni un milímetro y en total silencio. O sea, física que destrozaría cualquier nave humana conocida en 1000 pedazos. Pasemos a la sección 2. Casos y archivos históricos. 80 años de supuestos secretos. Para dimensionar bien el bombazo de esta revelación tenemos que mirar hacia atrás, a un patrón de secretismo impresionante que abarca 8 décadas. Empezamos allá por 1947 con el famosísimo incidente de Roswell. Luego saltamos a 1980 en el Reino Unido, donde militares reportaron tocar un objeto con símbolos grabados en el bosque de Rendlesham. Después tenemos el asombroso caso de 2004, donde un disco perforó las nubes sobre el aeropuerto O'Hare a la vista de pilotos comerciales. En 2017 la narrativa oficial se rompe cuando se filtran los videos de la Marina. Esto desencadena los explosivos testimonios en el Congreso en 2023 y finalmente llegamos a la desclasificación de 2026. Básicamente son 80 años de avistamientos documentados y negados rotundamente. Y todo este hilo histórico nos lleva directo a los registros del Congreso de 2023, con una de las declaraciones más impactantes de la historia moderna. David Grush, un oficial de inteligencia con altísimo nivel de autorización, declaró esto bajo juramento. A ver, hay que hacer una pausa aquí. Esto no se dijo en un programa de entretenimiento, fue una declaración oficial ante el Congreso, penalmente vinculante. Básicamente, se afirmó que el gobierno tiene en sus manos tecnología que no es de este planeta. Según las investigaciones, el ciclo institucional quedó totalmente al descubierto y se resume en esto: recoger, catalogar y negar. Recolectar la evidencia, esconderla en lo más profundo de instalaciones militares y negar su existencia ante la sociedad. Pero mantener un secreto de proporciones interplanetarias durante 80 años no es nada fácil, y aquí es donde este análisis se vuelve bastante más oscuro. Tercera parte de la exploración:
testigos y muertes misteriosas. Ahora sí nos estamos hundiendo en la parte más helada de este iceberg. Mientras todo el mundo estaba maravillado descargando los archivos desclasificados, los investigadores notaron un patrón paralelo bastante turbio. Presten mucha atención a este número: 11. Esa es la cantidad de científicos altamente capacitados, ingenieros y militares de élite vinculados a programas clasificados que, bueno, desaparecieron sin dejar rastro o fallecieron en circunstancias extremadamente dudosas, todo en un lapso de solo 4 años. Para un estadístico podría ser una anomalía, pero para quienes analizan a fondo este tema, esto parece un mensaje clarísimo. Si miran los perfiles documentados, la verdad da escalofríos. Tenemos a Matthew Sullivan, un testigo directo que iba a declarar sobre estos fenómenos, y de repente fallece por una aparente sobredosis semanas antes de hablar. Luego está Nuno Felipe Gómez, un experto en fusión nuclear del MIT, hallado sin vida en su casa en 2025. Y el caso de William McCasland, un general retirado y especialista en tecnologías espaciales, que un día simplemente salió a caminar desde su casa en Albuquerque y desapareció de la faz de la Tierra. Personas brillantes que al parecer sabían demasiado. Entonces, la pregunta cae por su propio peso. ¿Estamos ante una grave crisis de seguridad nacional o es la acumulación de coincidencias más trágica de la historia? Los periodistas que cubren estos expedientes lo tienen claro. Cuando el conocimiento científico más vital y el destino trágico se cruzan tantas veces de forma matemática, la teoría de la coincidencia se queda muy corta y empieza a sentirse como una operación encubierta monumental. Llegamos a la cuarta parte, las 3 consecuencias globales. Todo esto nos empuja inevitablemente a preguntarnos por qué guardar este secreto de manera tan despiadada. Los propios informantes han insinuado en las fuentes que decir la verdad completa detonaría 3 explosivos a nivel mundial de forma simultánea. Número 1, el colapso de la economía y las industrias de energía. Número 2, la religión organizada se enfrentaría a una crisis de fe gigantesca. Y número 3, la narrativa misma de nuestra realidad. Revelar la ciencia detrás de todo esto no es solo un titular de noticias, sería presionar el botón de reinicio para la civilización moderna. Vamos a comparar las 2 caras más pesadas de esta situación para entender la magnitud del problema. Por un lado, imaginen el colapso económico. Si estas naves utilizan propulsión que desafía la física tradicional, significa que dominan la energía libre. El mercado del petróleo colapsaría de la noche a la mañana. Y por el otro lado, tenemos una tremenda crisis existencial. Según los reportes, ingenieros de la NASA han analizado pasajes bíblicos antiguos, como la visión de la rueda de Ezequiel, y afirman que de hecho describen mecánicamente una nave con tren de aterrizaje. Es súper difícil calcular el shock psicológico si la humanidad descubre que lo que en la antigüedad llamaban dioses era en realidad tecnología tangible. Y ojo, esto no es exageración. Es por esto que los documentos señalan que altos mandos de inteligencia sostuvieron reuniones muy privadas con líderes religiosos antes de soltar la información de 2026. El mensaje que les dieron a puerta cerrada fue claro y bastante aterrador. Prepárense, porque lo que viene podría sacudir violentamente la fe y los cimientos espirituales de millones de personas en todo el mundo. Y entramos a la quinta y última parte. ¿Por qué ahora? La gran pregunta que tiene a los analistas dándose de topes contra la pared es por qué la administración en turno decidió abrir esta caja de Pandora justo ahora, rompiendo 80 años de silencio sepulcral. Se proponen 3 grandes teorías y aquí se las presento de forma neutral. 1. Podría ser una colosal cortina de humo política para desviar nuestra atención de los conflictos en la Tierra. 2. Podría ser un impulso real, aunque súper censurado, para lograr más transparencia gubernamental. O 3, que personalmente es la más inquietante, se desclasificó esto porque el fenómeno está tan fuera de control y opera con tanta libertad sobre bases militares que al gobierno no le quedó otra opción más que admitir su propia impotencia. Y esa impotencia se refleja claramente si analizamos los datos. Piensen en esto, 80 años enteros recolectando evidencia, y nos entregan 161 archivos nuevos con videos alucinantes y radar militar. El gobierno admite oficialmente que el fenómeno es real. Sin embargo, seguimos exactamente igual, sin una sola conclusión definitiva de qué son estas anomalías o de dónde vienen. Básicamente nos entregaron el mismo misterio, solo que ahora en alta resolución, pero se siguen guardando las respuestas finales. Para terminar con esta exploración, vale la pena que nos hagamos una última reflexión muy profunda. Si consideramos el esfuerzo monumental, los billones gastados y las vidas que presuntablemente se perdieron para mantener esta caja cerrada a toda costa, y si hoy apenas estamos viendo la punta del iceberg de estos archivos, ¿qué es exactamente lo que está escondido en el fondo? ¿De qué verdad absoluta, ya sea maravillosa o totalmente aterradora, han intentado proteger a la humanidad? La puerta quedó entreabierta, pero el verdadero misterio
apenas comienza. Muchísimas gracias por acompañarnos a desenredar esta historia y recuerden, nunca dejen de cuestionar lo que ven.